El audio de Delcy, el audio de Delcy. Es que no aprenden, ¿vale? ¿Estábamos ante el bombazo periodístico que sacudía el poder global o simplemente otra jugada de manipulación del régimen que quería disfrazar sus entregas, sus traiciones, como éxitos trascendentales? Un video filtrado que estaba rodando por redes sociales con velocidad sospechosa y que mostraba a la interina Delcy Rodríguez en una situación límite intentando controlar un mensaje de una dictadura que sabe que su narrativa se desmorona. Porque siguiendo con la mitómana de Delcy, ahora cifra en 626 los excarcelados y pide al alto comisionado de la ONU verificarlos. Y nosotros le pedimos lo mismo, pero que no se deje meter gato por liebre. Porque aquí estamos, periodistas y ONGs, para que esas cifras, por lo que sea, no se les ocurra meter, por ejemplo, a Pedro León, el exar de PDVSA, por poner un solo ejemplo. Claro, es que el anuncio viene de la delincuente que juraba lealtad a su presidente y ya sabemos cómo terminó todo. Y por si fuera poco, muy al estilo del chavismo, a quienes les encanta burlarse de todo y de todos, y eso también va con la administración de Estados Unidos, la Pirata del Caribe anuncia la creación de la denominada Comisión de Paz, integrada por basura que camina. No tengo otra manera de etiquetarlo. ¿O quiénes creen ustedes que podrían prestarse para semejante burla? Ya le doy los nombres, absolutamente surrealista. Porque ahora escucha esto. Para los que no se han dado cuenta que el tiempo en Venezuela se cuenta en víctimas, la madre de un preso político murió tras una intensa vigilia en Tocorón exigiendo la libertad de su hijo. ¿Hay mayor drama? No hay perdón. Y México, que quedaba como el principal proveedor de petróleo de Cuba tras la captura de Maduro, parece que la guerrillera Sheinbaum está considerando detener el envío de crudo a La Habana por miedo a represalias de Estados Unidos. No porque no quiera mantener a flote la dictadura, no, ni por decencia, no, por miedo. La diplomacia a través de la fuerza. Quédate, porque este no es solo un resumen de noticias, es el mapa de lo que está pasando en las últimas horas y de todo esto y más hablamos el día de hoy. Un video filtrado, ya usted sabe cómo funcionan estas cosas, deja al desnudo la desesperación del régimen venezolano por controlar el relato después de ese terremoto político que significó la entrega o captura de Maduro. En la grabación, la dictadora interina, Delcy Rodríguez, aparece informando a su tropa lo que describe como una amenaza directa de los Estados Unidos. ¿Cooperan o los desvivimos? El mensajero era el exministro de Comunicaciones, si es que a eso se le puede llamar ministro, Freddy Yáñez, quien sostenía el teléfono frente a un micrófono como quien reproduce la nota de voz divina ante el rebaño. En el altavoz, la Pirata del Caribe aseguraba que cuando las fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro, ella y el resto del gabinete tuvieron 15 minutos para decidir si acataban las exigencias de Washington, según su relato, o la alternativa era la muerte. Y aquí es donde empieza el cuento. Porque después vino la mentira, la que usted ya escuchó si vio el video que publicamos en redes o de otros creadores, y que si no lo ha visto, no se preocupe, la mentira se cae sola. En los escenarios que nos habíamos planteado que podría darse un ataque, nunca imaginamos que cruzarían esa línea no roja, púrpura, de atacar la capital, que vio nacer a nuestro padre libertador Simón Bolívar, de atacar y bombardear una ciudad de un país suramericano. Eso no está en nuestra historia. Y no lo digo con absoluto conocimiento, aunque esperábamos que ellos se atreviesen a atacar, nunca pensamos que sería de esta naturaleza tan salvaje y criminal, en una confrontación además tan desigual. Hay que reconocerlo, estamos enfrentando una potencia nuclear. No la enfrentamos con miedo, para que ustedes lo sepan. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Y frente a la información que nos habían dicho que los habían asesinado, no que estaban secuestrados, nosotros dijimos, estamos listos a correr la misma suerte. Y se lo digo, esa afirmación la mantenemos al día de hoy, porque las amenazas son permanentes, los chantajes son permanentes, y nosotros tenemos que ir con paciencia y prudencia estratégica, con objetivos muy claros, hermanos y hermanas, objetivos claros. El primero de ellos es preservar la paz de la República. El segundo, nosotros tenemos que rescatar a nuestros rehenes. Alguien nos dijo, bueno, lo van a estar permanentemente chantajeando con el presidente y la primera combatiente. Y nosotros dijimos, ellos se declaran en combate allá y nosotros en combate acá. Pero eso no quiere decir que no somos cautelosos en cada paso que damos pensando en ellos. Cada paso que avanzamos o cada estrategia, nosotros la damos pensando en ellos. Y el tercer punto es preservar el poder político. Antes de poner el audio en el altavoz, Yáñez salía al rescate, pedía silencio. Que se callen los rumores, los chismes, las intrigas. Y defendía a Delcy, afirmando que ella es la única garantía que tenían
de poder traer de vuelta al presidente y a la primera dama. Sí, señor. Después, sin rubor alguno, entonces pidió pasar la página, reconfigurar las fuerzas, porque a estos se le ven las costuras a kilómetros. La reunión parece haber sido grabada en una plataforma de videoconferencia. Muchos influencers de medio pelo estaban presentes físicamente y otros en línea. Y aún no se sabe cómo se filtró el video. Aunque con ese nivel de propaganda revolucionaria, yo sé que usted se imagina que no es difícil precisarlo. Es como si mañana se filtrara un audio mío diciendo que vencí a una manada de leones africanos con solo mirarlo fijamente. Usted entiende, ¿verdad? Curiosamente, Rodríguez no ha vuelto a repetir públicamente esa acusación de esa grandísima amenaza de muerte de Estados Unidos. Y esta semana, desde Washington, se empezaba a ventilar que supuestamente visitará la capital de Estados Unidos. A mí me irán a llevar preso si esa delincuente pisa Washington, porque voy a ir hasta allá. Ya veremos si la reciben con alfombra roja o con las esposas. Porque mientras tanto, Delcy declaró con toda tranquilidad: estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con Estados Unidos, sin ningún temor para afrontar nuestras diferencias, por la vía diplomática. Nada más le faltó decir: y si quieren, vengan por mí, cobardes. Desde la captura y entrega de su predecesor, el dictador Suelo, Delcy ha estado caminando la cuerda floja, desafiante hacia adentro, pero realmente obediente hacia afuera. Eso sí, nunca confiable, nunca. Su relato épico es evidente, una narrativa diseñada para mantener cohesionada la base, porque todos saben que la caída de Maduro no pudo ocurrir sin complicidad interna, pero ni modo que salga a decir: yo fui la que vendió el carrito de pescado. En la reunión, Yáñez advierte a los presentes que tengan cuidado con los puristas que dirán que están entregando el país, traicionando la revolución, rindiéndose al imperialismo, porque remata además con una joya. Afirma que todo lo que está ocurriendo, incluido el control estadounidense sobre el petróleo venezolano, era parte de un plan de Maduro que puso sobre la mesa. Increíble. Es que por eso siempre digo, a estos tipos les orinan la cara y los ponen a decir que este de durazno. No es una concesión, no es un regalo, tampoco es una derrota, decía Yáñez. Vender petróleo a Estados Unidos siempre ha sido nuestro plan. Claro que sí, Yáñez, por supuesto. Desde el ataque estadounidense, el régimen ha mantenido una retórica esquizofrénica. Insultos, bravuconadas contra Estados Unidos, en redes, en Telegram. Todo esto mientras cumple una por una las exigencias de Trump. Así como aquel, cuando dijo: aplaude, Diosdado. Días después que se filtrara ese audio, ese video, Yáñez fue relegado al cargo de ministro del Ambiente, algo así como pinta un bosque y piérdete. El sucesor, Miguel Ángel Pérez Pirela, otra mente creativamente averiada, inauguró su gestión creando una cuenta de redes sociales para defender la verdad sobre Venezuela contra las fake news. Una copia barata de Rapid Response de la Casa Blanca bajo Trump. Todo esto, señores, confirma una cosa: sin Maduro, con diálogo con Estados Unidos, el régimen sigue siendo lo mismo. Represión, cientos de presos políticos, cero calendario electoral real. Y aunque hay señales por ahí que se presentan para interpretar de manera intencionada un montaje de magnitud inimaginable, como esta confesión de Diosdado, puede que nos estén queriendo vender una película de manera muy intencional. Hoy día sabe el pueblo que aquí no va a haber más traición, más traición. Sabe el pueblo que aquí estamos todos restiados con el mismo proyecto, el proyecto bolivariano, el proyecto de Chávez, y estamos en la calle hoy para no para recordar la última traición, no para recordar la última traición, sino para celebrar la lealtad absoluta con el hermano presidente Nicolás Maduro y con Cilia Flores. Y es que mientras este viene con ese libreto para que todos digan: ¡oh, confesó que hubo traición!, como resume López Maya, hay dos opciones: o una transición democrática real, o lo que usted acaba de ver que el chavismo está intentando: obedecer a Estados Unidos, ganar tiempo y mantenerse en el poder con el mismo modelo autoritario, pero maquillado de apertura económica. Y viendo ese video, o el anterior, usted ya sabe cuál están barajando, ¿verdad? Porque siguiendo con las cositas de la mitómana esta que no le perdió paso a la joya del hermanito, Delcy Rodríguez dijo este viernes que 626 personas habían sido excarceladas hasta el momento en el país. No escuchó mal, 626. Y anunció con su cara bien lavada y bien fea que llamaría a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, para que verificara la lista de los liberados en medio de los señalamientos de familiares y ONGs. Salgamos de esa oficina de mierda. Declaremos persona no grata a Volker Turk. Vamos a las calles junto a nuestro pueblo a exigir una y otra y mil veces: devuelvan a nuestros 18 niños, son venezolanos y en Venezuela los queremos. Declaremos persona no grata a Volker Turk, el cubridor de asesinos, el cubridor de secuestradores y a todos los que trabajan con él. Y no volvamos a esa oficina mientras esa basura esté a cargo de ella. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de declarar al señor Volker Turk persona no grata en la República Bolivariana de Venezuela, a él y a todos los funcionarios que lo acompañan,
síganse manifestando con la señal de costumbre, queda aprobado por unanimidad. Y es que ese era el alto representante para los diálogos de paz de Maduro, ¿se acuerdan? Pero los que vienen son peores, y ya vamos para allá. Y es que solo estábamos calentando la pantalla para que escuchara entonces otra de las tantas mentiras que nos quieren hacer creer o aceptar por un tiempo que desconocemos. El día lunes yo tendré una llamada telefónica con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de mentir. Ya basta de mentirle al pueblo venezolano. Lo más surrealista de todo esto es que se indignan por la precisión de las cifras, cuando todos sabemos que mienten. Pero obvian el detalle más importante, el elefante de la habitación, que han sido ellos quienes han secuestrado a esta gente inocente. ¿De qué rayos estamos hablando, Dios mío? ¿Pero qué locura es esta? ¿Quiénes son los que quieren darnos lecciones a nosotros de civismo? Y es que el cómplice de la Pirata del Caribe, el hermanito desquiciado, anunció hace 2 semanas un proceso de liberaciones de un número importante, sin detallar, por supuesto, ni identidad en el total. Y días después puso a disposición esta lista de excarcelados, que nunca fue difundida. Tras el anuncio, decenas de familiares se aglomeraron a las afueras de los centros de detenciones para pedir información sobre sus allegados, mientras que ONGs denunciaban retrasos y opacidad. Ni el CNE se atrevió a maquillar tanto las cifras. Bueno, el CNE. La ONG, Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática hablan entre 150 y 170 liberados respectivamente desde el 8 de enero. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones indicó que las autoridades han excarcelado a personas cuyos casos no eran públicos. Según Foro Penal, aún faltan 780 presos por liberar, mientras que la Plataforma Unitaria estima que hay más de 942 encarcelados. Y entonces, ¿cuántas mentiras más le vamos a tolerar a estos enfermos del régimen? Y es que adicionalmente, Delcy Rodríguez propuso este viernes que se convoque a un verdadero diálogo político, que incluya tanto sectores políticos coincidentes como divergentes. Una tarea que le encomendó el psicópata de Jorge Rodríguez. Decía: quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, a que llame inmediatamente al encuentro de todos los sectores políticos del país, decía durante la instalación del programa para convivencia y paz, un acto transmitido por Venezolana de Televisión. Nada ha cambiado, todo sigue igual. Pero no se pierdan la lista de integrantes de la Comisión para la Paz y para la Convivencia. Ernesto Villegas, qué asco. Ana María San Juan, secretaria ejecutiva de esto, ¿no? Nurami Gutiérrez, ministra de Salud. Ángel Prado, ministro de Comunas. Larry DeVoe, alto comisionado de Derechos Humanos de Venezuela. Génesis Garbett, diputada y jefa de la Gran Misión Venezuela Joven. Ricardo Cusano, el de la fotico de la extorsión, que no era en vano, ¿verdad? Francisco Garcés, Comisión para la Recuperación de la UCB. Gerson Gómez, fundador de Rider. Mike Penfold, profesor y politólogo y zurdaco disfrazado. Lankin González, del Movimiento Vecinal Venezuela. Indira Urbaneja, lo que sea ella, aparte de extorsionadora. Gustavo Canchica, juez de paz y voz de los 33.000 jueces y juezas de paz. Y Miquea Figueroa, director del Parque Cultural Tiura El Fuerte. De eso vamos a hacer un análisis más detallado, si es que dura. Y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció la tarde del viernes 23 de enero que falleció Yareli Salas, madre del preso político Kevin Orozco, quien murió luego de participar en una vigilia marcada por la angustia, el cansancio y la esperanza de una noticia que nunca llegó. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la organización lamentó profundamente, como nosotros también, la muerte de Salas y advirtió que su caso evidencia el alto costo humano de la persecución política en Venezuela, que no solo afecta a quienes permanecen privados de libertad, sino también a sus familiares. Yareli Salas murió esperando justicia. Murió como tantas madres que viven en una espera interminable, atravesadas por la desesperación, por la impotencia y por el miedo constante a perder a sus hijos sin poder abrazarlos en libertad. La Organización de Derechos Humanos subrayó que mientras la familia llora su pérdida, Kevin Orozco sigue injustamente detenido, prolongando el sufrimiento de un entorno familiar ya devastado. Para Justicia, Encuentro y Perdón, esa situación constituye una forma de crueldad institucional que vulnera los derechos fundamentales y que genera daño irreparable en las víctimas. Asimismo, exigen justicia, verdad y la liberación inmediata de Kevin Orozco para que pueda al menos despedir a su madre, así como la excarcelación de todas las personas detenidas por motivos políticos en el país, pero no hay voluntad del rey. Ninguna madre debe morir esperando la libertad de su hijo. Ningún Estado puede llamarse justo mientras convierta el amor materno en un camino de dolor y de duelo, concluyó el comunicado. Y este venía acompañado de la etiqueta justicia y libertad. ¿Hasta cuándo tendremos que tolerar a la dictadura en nuestro país? Y en medio de una relación ya tensa hasta el límite con Washington, el gobierno de México en un momento decidió algo extraordinario: convertirse en el salvavidas del petróleo del régimen cubano. Durante décadas, ese papel lo jugó nuestro país, Venezuela. En los años dorados de Hugo Chávez, hasta 100.000 barriles diarios viajaban de Caracas, por decir Caracas, ¿no?, a La Habana.
Pero cuando la producción venezolana colapsó y el chavismo empezó a quedarse sin oxígeno, México dio el paso al frente. Y no ayer. Según datos de la industria, México se convirtió en el principal proveedor de Cuba el año pasado, incluso antes del derrocamiento de Nicolás Maduro. La presidenta, Claudia Sheinbaum, lo explica con una frase muy cómoda. Déjame imitarla mejor. Esto es ayuda humanitaria. La misma coartada de siempre. Ideológicamente, Sheinbaum no improvisa. Camina exactamente por la huella de su mentor, Manuel López Obrador, quien durante su mandato se alineó sistemáticamente con los regímenes de izquierda del continente sin importar el historial de derechos humanos. Y tras el fraude electoral de 2024 en nuestro país, López Obrador, por cierto, atacó a la OEA por negarse a legitimar esa elección robada. Y mientras Cuba aumentaba la represión, detenía periodistas y perseguía disidentes, AMLO, recibía al régimen cubano con honores de jefe de Estado. Pero lo más delicado no es solo el apoyo político, es el tamaño real del apoyo económico. Un informe de la Organización Mexicanos contra la Corrupción señala que Pemex envió a Cuba petróleo por un valor aproximado de $3,000 millones el año pasado. ¿A cuenta de qué? Sin embargo, oficialmente México solo reportó a Estados Unidos 400 millones. Una pequeña diferencia de $2,600 millones. Mientras tanto, desde Washington, el mensaje es otro. El secretario de Estado Marco Rubio ha sido claro: Estados Unidos quiere ayudar al pueblo cubano, no a sostener al régimen. Y ahí empieza el choque frontal. El congresista Carlos Jiménez, republicano por Florida, lo dijo sin rodeos. El humanismo invocado por Sheinbaum no es más que una excusa ideológica para mantener con vida a la dictadura cubana. No están ayudando a un pueblo, afirmó. Están apuntalando a un régimen que le niega los derechos humanos básicos a su gente. Y los hechos le dan la razón. Cuba sigue sumida en apagones, escasez de alimentos, pobreza extrema, mientras que la represión política se intensifica. El petróleo mexicano no alivia el sufrimiento, lo administra. Jiménez fue incluso más allá y lanzó una advertencia directa. México podría enfrentar consecuencias durante las negociaciones del TMEC. Y no es retórica, porque bajo ese acuerdo comercial, más de $935 mil millones en bienes y servicios cruzan cada año la frontera entre ambos países. Es una de las relaciones económicas más importantes del planeta. Pensar que la administración Trump no está dispuesta a usar esa palanca, en el mejor de los casos, es ingenuidad de México. Ponte las pilas, Sheinbaum, porque hay un ingrediente adicional: la seguridad. Ya que dentro del propio gobierno estadounidense existen sectores que presionan a Trump para intervenir militarmente en México bajo el argumento del combate del crimen organizado, el cual prácticamente gobierna. Y es que el hecho de que una acción así deteriore la cooperación bilateral tampoco parece ser una preocupación central para la Casa Blanca. Por eso el dilema es inevitable. Con Venezuela colapsada, con Cuba en caída libre y el tablero geopolítico del hemisferio reordenándose, México no puede sostener abiertamente a la dictadura cubana y al mismo tiempo exigir comprensión de Washington. Puede defender su soberanía, puede trazar su propio camino, pero no puede hacerlo al precio de la irresponsabilidad estratégica. Porque cuando la ideología se impone al pragmatismo, los costos no lo pagan los presidentes. Lo pagan los trabajadores, como usted o como yo, como siempre.